Hola, ¿qué tal? Es complicado. Hoy me salgo un poco del guión habitual. Hoy no voy a hablar de perros. Bueno, sí, vaya tormentón que hay por ahí. Sí, pero no. Voy a hablar de un libro. Voy a hablar de este libro que se llama El carcelero. Se titula El carcelero. Escrito por Javier Benito. Eh, ¿Qué hace Mr. Hueso hablando de un libro que no va de perros? Bueno, el carcelero cuenta la historia de un hombre que yo no conocí, pero que tiene que ver conmigo. Y tiene que ver, lo que hoy quiero hablaros, tiene que ver con algo que explico muchas veces en los seminarios, que explicamos Sandra, el resto de personas del equipo y yo en los seminarios. Lo que pasa es que suele ser una parte en la que me centro yo más, que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es aquella carga que se transmite entre, hablando de perros, entre los padres, los abuelos, de ese cachorro al cachorro. Y no se trata de carga genética en cuanto a tamaño, a morfología, a raza, a color, sino en cuestiones de comportamiento, en cuestiones de personalidad. El carcelero cuenta la historia de una persona que murió. Espera, que no me quiero equivocar en la cuenta. Disculpad que sea un poco lento el vídeo de hoy, ¿vale? Pero creo que merece la pena que os hable un poco de ello, ¿vale? Murió 29 años antes de nacer yo, si no he hecho mal la cuenta. Este señor que sale aquí fue mi abuelo paterno. Yo he conocido a mi abuelo a través de este libro. ¿Por qué? Porque cuando murió mi abuelo, mi padre tenía pocos años, unos 7 años, 8 años, más o menos, sí, 7 y medio. Entonces mi padre me podía contar muy pocas cosas de su padre, de mi abuelo. Mis tíos y mis tías, por razones que se cuentan en este libro, tampoco conocían muchas cosas y había cosas de las que en aquellos tiempos en los que ocurrieron no se podían hablar. Entonces, este libro ha sido publicado ahora hace un mes, un par de meses, y lo podéis encontrar en cualquier librería, lo podéis encargar, ¿vale? Es de la editorial Prames, que es una editorial de aquí de Aragón, que se centra en cuestiones históricas, en cuestiones de territorio y tal. Y El carcelero es un repaso a la historia de mi abuelo desde que consiguió salir de una prisión en Filipinas, en la guerra de Filipinas. Estuvo encarcelado y lo echaron donde estaban los cerdos para que se lo comieran a él y a muchas otras personas que tuvieron la desgracia de tener que ir a una guerra. Consiguió salir de allí, consiguió sobrevivir saliendo entre la inmundicia por una alcantarilla, consiguió subirse a un barco, consiguió llegar hasta España. Imaginaos, desde Filipinas, os estoy hablando de
del año, ahora mismo tendría que pensar un poco, ¿no? La fecha, no me lo he preparado, pero estamos hablando de 1890 y algo, ¿vale? 98 por ahí, ¿vale? Que él tendría unos 22 años. Consigue llevar a Barcelona, desde Barcelona andando hasta Montalbán, que es donde vivían sus padres, y cuando llegó todo el mundo lo daba por muerto y nadie le conocía. Así empieza esta historia. Hace un relato desde entonces hasta su muerte. La historia va repasando la historia de España, la historia de un país donde las personas humildes sufrían mucho y donde las personas como mi abuelo eran en muchas ocasiones fusilados. Mi abuelo, Joaquín Manuel Hueso Argente, o Manuel Joaquín Hueso Argente, aparece de las dos formas en algunos sitios, se salvó de ser fusilado por ambos bandos en la guerra civil. Y se salvó por ser buena persona, por ser una persona ética. Porque él, cuando volvió de Filipinas, él se preparó unas oposiciones que fue desde Montalbán hasta Madrid andando. No tenía dinero, tenía que ir andando, y consiguió sacarse unas oposiciones para personal de prisiones. Llegó a ser carcelero en un montón de prisiones, aquí lo cuenta, de Aragón, y estuvo también en alguna de fuera, por represalias. Le quisieron destinar a Almería, ahí dijo que no y pidió una prejubilación. Bueno, hay una historia impresionante si te gusta la historia de España, la historia política, la historia de la guerra civil. Pero yo no me refiero tanto a esa historia, que es maravillosa, y mi primo, Javier Benito Hueso, ¿vale? Que es mi primo, el escritor, periodista, hace es un libro súper documentado, un montón de enlaces históricos, de referencias que se pueden consultar. Es alucinante. Es una maravilla de libro. Para mí, mucho más, porque me ha presentado a mi abuelo. Y no solo me ha presentado a mi abuelo, sino que este libro me ayudó a entender y a conocer más a mi familia, a mis tíos y a mi padre. Todo ello en un momento en el que ya muchos de mis tíos habían fallecido. Este libro lo han podido leer, lo pudieron leer tanto mi tío Miguel como mi padre antes de ser publicado. Varias personas de la familia lo pudimos leer y pudimos dar opiniones y aportar alguna cosa. Y mi padre conoció a su padre. Gracias a este libro conoció cosas que no sabía. Y yo conocí a mi abuelo y conocí más a mi padre, que hace poco tiempo falleció, a final de febrero. Es alucinante que con 45 años que tengo, ahora yo me entienda más y entienda por qué hago las cosas como las hago. ¿Por qué soy así? Porque pongo muchas veces la ética y la justicia por delante de cualquier otra cuestión. Joder, pues es que es la epigenética. Lo explicamos en los seminarios, se lo explicamos a nuestros clientes.
Es importante conocer de dónde venimos para conocer quiénes somos y saber poner o saber elegir mejor los rumbos hacia dónde vamos. Ya siento, este vídeo esperaba que fuera un poco más optimista y más divertido. A ver, que está guay, pero entendedme, ¿no? Que hay muchas emociones, pérdidas familiares muy recientes, pero quería trasladaros este libro. Me ha costado unos días porque ojalá hubiera sido publicado antes de fallecer mi padre y poder haber hecho este vídeo junto a él y explicar estas cosas junto a él. Pero bueno, no ha podido ser. Mi primo ha podido incluir en este libro unas cuestiones muy importantes para poder contar la historia y para que se entendiera por qué este señor, por qué el carcelero fue salvado de esos fusilamientos. A raíz yo de crear Mr. Hueso en mi página web, hablaba de mi apellido y contaba alguna cosa. Y hubo una mujer que un día me llamó por teléfono y me dijo: mis padres fueron presos en una cárcel que dirigía tu abuelo. Y hablaban de él orgullosos de haberle conocido, que gracias a él sobrevivieron y que gracias a él, me decía esta mujer, yo estoy aquí. Es de las cosas de las que más orgulloso estoy de haber creado el proyecto Mr. Hueso. Porque conseguí unir a familias que no nos conocíamos de nada, con historias antiguas que pudimos unir, y en este libro se habla de ello y es una maravilla. No os voy a dar más datos. Hay cosas muy chulas, muy emocionantes, que demuestran que en cualquier momento de la historia ha habido personas que han luchado por los derechos, han luchado por la igualdad, han luchado por la justicia, han luchado por la ética. Mi abuelo ahora tiene un libro que habla de él y es reconocido, pero hay millones de personas desconocidas que también hicieron cosas impresionantes y no aparecen en ningún sitio. Y hay millones de perros que hacen cosas impresionantes y tampoco aparecen en ningún libro. En nuestra sección de perroaventuras, en la página web de Mr. Hueso, contamos la historia de muchos de esos perros que son importantes para su familia y pasan desapercibidos para mucha gente. Os animo a que leáis las historias, porque os pueden ayudar a entender a vuestro perro y a la situación que estáis pasando. Igual que a mí, este libro me ha ayudado a conocerme, a conocer a mi abuelo, a conocer a mi padre. Los últimos 2 años, mi padre y yo hemos tenido la mejor relación durante toda nuestra vida. Pasamos años donde no fue buena la relación, no nos entendíamos, nos hacíamos daño el uno al otro. Y este libro nos regaló el amor que nos necesitábamos y nos entendimos muy bien. Así que nada, todo el mundo que quiera conocer un poco la historia de mi abuelo, la historia de España, la historia de
las mierdas de las guerras, que no hay bandos buenos, que todos asesinaban, que todos eran crueles y que lo importante en esta vida es intentar hacer cosas para ayudar a mejorar la sociedad. Muchas gracias por haber escuchado todo esto. De alguna forma ya pondré cómo buscarlo, pero es muy fácil. El carcelero Javier Benito, si lo buscáis, lo vais a poder encontrar en muchísimos sitios. Vale unos 25 euros y os aseguro que es una maravilla. Muchas gracias.